Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los colegas latinoamericanos y a todos los que se inscribieron en el curso de Derechos Humanos que da inicio en esta ocasión con el módulo titulado Concepto y Fundamento de los Derechos Humanos. Mi nombre es Andrés Mauricio Briceño Chávez, yo soy docente e investigador en la Universidad Externado en Colombia. Actualmente soy magistrado auxiliar o letrado en el Consejo de Estado de Colombia, en la sección tercera. Llevo 7 años allí trabajando con el despacho del profesor y maestro Jaime Orlando Santofimio Gamboa, y me he dedicado a estos temas por largos años, teniendo ahora la oportunidad de participar en este curso virtual que espero sea de todo el provecho para los colegas y amigos que se han vinculado al mismo. Este módulo, en su primera parte, va a hablar sobre el tema de la persona humana y sobre los derechos humanos, para luego abordar lo relacionado con la ley natural y los principios básicos de la razón práctica, y finalizar con dos temas importantes, ¿no? La naturaleza humana, los bienes humanos básicos y los posicionamientos teóricos sobre la materia. En esta primera presentación, y me han visto que de pronto he bajado la mirada, estaba haciendo un ajuste técnico aquí específicamente, que les pido me excusen, simplemente era 10 segundos. Vamos a partir de una base. La persona humana. La persona humana como realidad a partir de la que se debe o se puede entender el derecho. El derecho está abierto ciertamente a valores, a principios, que en muchas ocasiones o bien se colocan por encima de la ley, o bien se integran a la ley formal, o en otras ocasiones se subordinan a la ley formal. Y que, siendo este el decurso del análisis, implica que para encontrar el alcance de un mandato normativo, para determinar hasta dónde llega la aplicación del mismo, es necesario no solamente atender a los contenidos normativos básicos que están previstos, sino que es indispensable implicar en este mismo los valores y principios que puedan subyacer. Y son valores y principios que están ligados al concepto de persona. Y son valores y principios que se formulan o bien al margen de lo que es la definición de persona humana o en contra de la misma. Por lo tanto, la significación de la persona humana va a permitir formular y dar contenido a estos principios esenciales, como el de justicia, el de igualdad, el de equidad, el de libertad, el de solidaridad, con los que se intentará dar una configuración y luego un contenido al concepto de derechos humanos. Esta premisa inicial, que además tiene profundas raíces en toda la teoría de los derechos humanos, y específicamente en la construcción del concepto de persona, de su relación como persona individuo o como persona jurídica, y que tiene una sustancia, digamos, convencional en ese momento, artículo tercero de la Convención de Derechos Humanos, cuando dice que a todo individuo se le reconocerá personalidad jurídica. Y es una sustancia esencial porque estamos viviendo unas sociedades modernas en las cuales parece que la negación de nuestra propia esencia se convierte en la regla general, y eso implica una serie de contradicciones al modelo que nos habíamos dado, e incluso supone retroceder a escenarios o a etapas que se entendían superadas. Ustedes podrán ver en esta primera exposición cómo situaciones como el de la migración,
como situaciones como el de la definición de personas en estado vegetativo de salud, como el problema de la biotecnología o de la genética moderna, como situaciones relacionadas con el amparo o protección de menores de edad o de niños, como la protección de personas con discapacidad, se ha convertido en una serie de temas, de ejes temáticos, en donde si no acudimos a reconocer el alcance y el concepto de persona humana, a lo que se pueda desprender de este mismo, en el fondo estaremos procurando una negación de lo que son los atributos de esta, pero sobre todo las garantías que el sistema jurídico en teoría tenía que salvaguardar para mantener una idea de respeto a posición jurídica y a relación entre posición jurídica y derecho subjetivo, en términos del libro de Teoría de los Derechos Fundamentales, página 150, de Robert Alexi. Pero, ¿cómo logramos establecer una definición de persona humana y una definición de derechos humanos? Una definición pacífica y puede ser básica de derechos humanos se puede sintetizar en la siguiente frase: son aquellos derechos del hombre por virtud de su condición misma. El hombre en sí mismo. Quizás uno podría decir que estamos en el ámbito de la metafísica de las costumbres de Kant y la formulación del imperativo categórico, o en lecturas o lecciones de ética de este mismo autor. Pero lo que se quiere dar a concebir con esta definición es entender cómo en aquella declaración de 1789 la idea de persona se entendía como la pieza básica para establecer unas mínimas garantías en el ejercicio de una serie de atributos que ésta debía tener garantizados y debía poder ejercer. Lo que pasa es que si yo pienso en esa primera lectura, pues artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, podría llegar a la conclusión que no se puede hablar de derechos humanos al margen de el reconocimiento de la persona humana. Es decir, es imprescindible reconocer que para poder hablar de derechos humanos tengo que saber el alcance y el contenido de lo que significa la persona humana. Persona humana definida como el ser, ¿no? Como un ser que está en un escenario de una realidad animada o inanimada, que a su vez implica que está en una serie de interconexiones e interrelaciones con otros seres y que a su vez conforma una unidad en torno a sí, pero que se refleja en los demás sujetos. Y esta primera definición de la persona humana es esencial. ¿Por qué? Porque implica que nuestra naturaleza es compleja y que siempre hemos tendido, Benjamin Constant, a la perfección, a buscar, Bertrand Russell, el estado de felicidad máximo de perfección del ser humano. Eso implica que esa complejidad exige analizar en la definición de persona humana ese individuo, ese sujeto que está en sí mismo e interrelacionado con otros, se expresa en 4 dimensiones. Una dimensión material, una dimensión espiritual, una dimensión individual y una dimensión social. En la dimensión material, la persona humana es una realidad imperfecta. Es decir,
Es una realidad que constantemente está buscando satisfacer una serie de necesidades, que está buscando mejorar unas condiciones en cuanto a su existencia y que está buscando que en el ejercicio de sus posiciones jurídicas, de sus derechos, se garantice cada vez más esferas que quizás no han sido exploradas o que siendo exploradas se han dejado de lado por el sistema jurídico o por el mismo sistema social. Esta realidad material hoy en día se pone en evidencia, ¿no? Pensemos el caso Duque versus Colombia del 2016. 20 años atrás, nuestros sistemas jurídicos reconocían solamente las uniones entre parejas heteroparentales, entre un hombre y una mujer, que conformando la figura básica de la familia, podrían acceder a una serie de derechos, al reconocimiento de una serie de bienes jurídicos y al resguardo por parte del juez o autoridad judicial competente. Pero ¿qué decir hoy cuando las parejas del mismo sexo, conformadas bien sea por dos hombres o por dos mujeres, socialmente admitidas, socialmente incorporadas, requieren de una garantía de la que no existe en el sistema jurídico? Claro, si el análisis lo hago a partir de una mera racionalidad jurídica, no voy a comprender que el concepto que precede a esa racionalidad jurídica es el de persona humana. Y si es así, yo tendría que entender que esa esfera de desdoblamiento propia a una necesidad humana derivada de una decantación larga de la sociedad, en donde se encontró que esas relaciones entre diferentes sujetos podrían ser creadoras o deberían ser objeto de protección, tienen que ser no solamente reconocidas, sino resguardadas en el marco de la protección de sus derechos como posiciones jurídicas y en sí mismos como derechos humanos mínimos. Y por tanto, si lo que se busca como fin último, y vuelvo a retomar a Benjamin Constant y a Bertrand Russell, es la perfección o la felicidad máxima, yo no podría negar el reconocimiento de los derechos de estos individuos que, precediendo al sistema jurídico y en el marco del mismo modelo o de la misma sociedad, están siendo reconocidos como habilitados no solamente para ejercer ese derecho, sino para que pueda, a partir de su titularidad, ser resguardados. Este es un ejemplo muy interesante, ¿no? En el caso de esa valoración de lo que es la situación entre un individuo que pueda tener cierto rasgo o ciertas condiciones, ¿no? Ha ocurrido en otros casos en la Corte Interamericana en donde quizás se reconozca la situación específica de sujetos que puedan estar en condiciones que quizás los ponen fuera de ciertas garantías, pensando que pues por ser personas que no están bajo los criterios ordinarios de la legalidad básica, no podrían ser objeto de protección. Y evidentemente cuando uno se piensa casos como el de miembros de fuerza pública que ingresan en condición de ser ciudadanos que tienen pareja del mismo sexo o de ciudadanos que profesan cierta religión o ideología, pues en el fondo, si yo solo arbitro a partir de la racionalidad jurídica, el gran inconveniente va a estar en que voy a negar esa definición de persona humana y lo que se pretende lograr, que es la construcción de una definición de derechos humanos. Esto ya tenía una connotación. La jurisprudencia constitucional colombiana y la jurisprudencia interamericana lo han trabajado, así como la europea, en lo que es los conceptos de mínimo vital, ¿no? El concepto de mínimo vital, el concepto
de persona humana para ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, el mínimo